Hola, hoy les vamos a hablar sobre la transcripción bioquímica. La transcripción es un proceso fundamental en la biología molecular, mediante el cual la información genética almacenada en el ADN se copia en una molécula de ARN. Este paso es esencial para la expresión genética y ocurre en todas las células vivas, ya sean procariotas o eucariotas. Durante la transcripción, la ARN polimerasa reconoce secuencias específicas en el ADN y sintetiza una hebra de ARN complementaria, la cual puede actuar como ARN mensajero, ARN ribosomal o ARN de transferencia, entre otros. En organismos eucariotas, el ARNM sufre modificaciones antes de ser traducido en proteínas. La regulación de este proceso es clave para el control de la actividad celular y la adaptación a diferentes condiciones ambientales. La transcripción es un proceso enzimático no autocorrector de síntesis de ARN a partir de la información contenida del ADN. Ocurre cuando la polaridad es de 5 a 3 y los recursos son los 4 NTP. Para que un gen pueda transcribir la secuencia codificadora, debe incluir una secuencia reguladora, conocida como promotor, y una señal de término de la transmisión. Solo en una hebra actúa como templado. El producto que se obtiene después es llama transcripto primario. ¿Qué tal, compañeros y maestra? Muy buenas tardes. El día de hoy yo les voy a platicar un poquito sobre la función de transcripción. ¿Qué es la función de transcripción? La transcripción permite a las células utilizar un material genético estable, el ADN, mientras conservan su maquinaria de síntesis de proteínas. Además, ayuda a proteger el ADN de daños y añade una regulación genética. Esta es esencial en organismos con genomas complejos. En eucariotas, la transcripción es clave para transmitir o transferir información del ADN al citoplasma, ya que los poros nucleares son demasiado pequeños para permitir el paso de ribosomas, proteínas grandes o cromosomas. Además, esto asegura que la síntesis de proteínas ocurra afuera del núcleo, haciéndolo un poquito más fácil la regulación de la célula. Las fases de transcripción. La primera fase es la iniciación, en donde la enzima del ARN polimerasa se une a una región específica del ADN llamada promotor. En esta fase se va a desarrollar la doble hélice del ADN para exponer su cadena molde. Como segunda fase tenemos la elongación, en donde el ARN polimerasa va a incorporar ribonucleótidos complementarios a la cadena del ADN molde, como lo viene siendo adenina, uracilo y citosina guanina, en donde se van a formar cadenas antiparalelas de ARN en direcciones de 5' y 3', de 5' a 3'. La tercera fase de transcripción es la terminación, en donde el ARN polimerasa reconoce una secuencia de terminación y libera el ARNM. En algunos casos, como en las eucariotas, este ARNM necesita modificaciones adicionales antes de salir del núcleo. De ARN generados en la transcripción. Aunque el ARN mensajero, que es el ARNM, es el más conocido, la transcripción produce varios tipos de ARN con funciones diferentes. Por ejemplo, el ARN mensajero transporta la información genética desde el ADN hasta los ribosomas, donde se traducen las proteínas. En eucariotas sufren modificaciones antes de salir del núcleo. El ARN ribosomal, componente estructural y funcional de los ribosomas, facilita la unión de ARNM y la síntesis de proteínas. El ARN de la transferencia transporta aminoácidos al ribosoma durante la traducción. Cada ARNT tiene un anticodón que reconoce tripletes específicos del ARNM. También el ARN no codificante incluye microARN. ARN es de interferencia, ARN largos no codificantes,
entre otros. Regulan la expresión genética y otros procesos celulares. Dentro de la regulación en la transcripción tenemos diferentes factores que influyen para su regulación, como por ejemplo tenemos factores de transcripción en donde nos dice que son proteínas que se unen a secuencias específicas del ADN para activar o reprimir esa transcripción. También vamos a encontrar elementos regulatorios como lo son los promotores. Los promotores van a ser regiones cercanas al inicio del gen que indican dónde comienza la transcripción, mientras que por otra parte los potenciadores van a ser secuencias lejanas que aumentan la eficiencia de la transcripción. Y tenemos también los silenciadores, que son secuencias que van a disminuir esa transcripción. Por último tenemos una regulación en procariotas y eucariotas. Por parte de las procariotas tenemos una regulación heperónica como el operón LAC, que controla la expresión de genes en respuestas a la presencia de la lactosa. También tenemos en las eucariotas una regulación un poco más compleja con múltiples niveles de control epigenético y transcripcional o post-transcripcional. Transcripciones en eucariotas. Las células eucariotas tienen 3 ARN polimerasas más complejas que la de las procariotas. ARN-Pol1 sintetiza pre-ARN 4,5S, precursor de los ARN ribosomales 5.8S, 1,8S, 18S y 28S. ARN-Pol2 sintetiza pre-ARNM, ARN-Pol3 sintetiza pre-ARNT y ARN5S. Los transcritos primarios son procesados en el núcleo antes de ser exportados al citoplasma, eliminando secuencias extra. En eucariotas, la ARN polimerasa necesita factores de transcripción para unirse a los promotores. Los elementos cis actuantes regulan las transcripciones en la misma membrana de ADN. Destacan la caja TATA, que tiene un paréntesis menos 25, la caja CCAT de menos 50 a menos 500, cuya eliminación reduce drásticamente la transcripción. Bueno, existen diferencias clave entre la transcripción en procariotas e eucariotas. En cuanto a la primera de sus características, que nos dice que es el lugar de la transcripción, y en cuanto en las procariotas existe en el citoplasma y en las eucariotas sucede en el núcleo. En cuanto a la característica de ARN polimerasas, en procariotas solamente hay un tipo y en eucariotas hay 3 tipos, que es el 1, el 2 y el 3. Otra de sus características es el procesamiento del ARNM, que en procariotas no hay y en eucariotas sí hay, y se le llama caucho 5 cola poli A Spili-Zinc. En cuanto a otra de sus características es la transcripción y traducción. En cuanto a las procariotas ocurre simultáneamente y en las eucariotas ocurren separadas. Otra de sus características y por último es el tipo de ARNM. En cuanto a las procariotas se le conoce como policitrónico y codifica varios genes. Y en las eucariotas se le conoce como monocitrónico y es un gen por ARNM. Como conclusión tenemos que la transcripción es un mecanismo crucial para la expresión de los genes y el funcionamiento celular, ya que este permite la conversión de información genética en productos funcionales. Aunque comparte principios básicos entre procariotas y eucariotas, existen diferencias significativas entre ellas, como la regulación más compleja y el proceso de ARNM en eucariotas. Además, la regulación de la transcripción es fundamental para el control de la actividad genética y esta juega un papel clave en el desarrollo, la diferencia celular y la respuesta en estímulos externos. El estudio de la transcripción y sus mecanismos de regulación
ha permitido avances biotecnológicos en la medicina, en la terapia genética y en y destaca su importancia en la investigación científica.